Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, bienvenidos, gracias por su puntualidad. Vamos a dar comienzo en unos 5 minutos, esperemos a las demás personas para que se puedan conectar. En 5 minutos damos inicio con el webinar de hoy. Gracias. De internet en la casa. Buenas noches a todos los presentes. Bioelectrónica Blanco Equipos Médicos les da la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy con el tema Criterios para el manejo de alto flujo y BNI en COVID-19, mitos y realidades. Tenemos como invitado especial a nuestro ponente, el doctor Armando Mosquera, PhD, especialista clínico en ventilación mecánica y medicina del sueño para Latinoamérica de Lowenstein Medical, quien también cuenta con una certificación de Harvard en el manejo de ventilación mecánica para COVID-19. Antes de comenzar con la charla, les daré las siguientes indicaciones. Por favor, les pedimos a todos los participantes que desactiven sus audios para que nuestro ponente pueda exponer sin ningún ruido y que todos puedan escuchar.
Al finalizar de la charla tendremos un espacio para que el doctor pueda responder las preguntas que las formularán por medio de nuestro chat en Zoom y en YouTube Live para los participantes que nos están viendo por este medio. Las personas interesadas en la presentación nos pueden dejar sus mails para posteriormente enviarles la información. Adicional, les enviaremos una pequeña encuesta de satisfacción que nos sirve para mejorar nuestro sistema de educación continua y programar futuros cursos de su interés. También podrán ver esta charla grabada en nuestra página de YouTube Live, Blanco Equipos Médicos. Ahora le doy el paso al doctor Armando para que comience el webinar del día de hoy. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, María José. Bueno, gracias a Bioelectrónica Blanco por su invitación y por su amabilidad en tener confianza en mí, digamos, para esta responsabilidad enorme que tengo hoy acá. No solamente darle las gracias a Bioelectrónica Blanco, sino aplaudir esta iniciativa que tienen desde hace años de llevar educación continua, de mejorar la calidad de atención de los pacientes. Estoy convencido de que hace una enorme diferencia, así que los felicito y pues enormemente agradecido. Agradezco también al grupo alemán al que pertenezco laboralmente, que es el grupo Lowenstein, del cual soy asesor clínico para América Latina. Y bueno, estoy impresionado por la convocatoria. Pude ver mientras hablaba María José, personas conocidas, grandes amigos, colegas, profesionales, médicos. Aquí anoté los que más o menos vi en ese momento, pero hay personas aquí de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina y de Bolivia y de Perú. No sé si se me escapa alguien, pero fue lo que pude ver hasta el momento. Bueno, vamos a comenzar este tema. Este es un tema tremendamente polémico. Yo les pido mente abierta para lo que vamos a conversar aquí. Y por lo polémico y lo denso del tema, decidí preparar esta charla de una forma un poco diferente. Como saben, la primera ola de la pandemia del año pasado se caracterizó por una inmensa demanda de ventilación mecánica, de ventiladores de UCI, al punto tal que colapsaron las fábricas de equipos de este tipo, y incluso muchos de estos países que son los fabricantes de los ventiladores mecánicos cerraron fronteras por la enorme demanda interna que tenían. Así que una enorme cantidad de países no tenían acceso a ventiladores mecánicos, y esto creó una crisis de ventiladores mecánicos a nivel mundial, que dio inicio además a una serie de alternativas y de emprendimientos. Pero una de las cosas que pasó en esta primera ola es que los pacientes llegaban a los hospitales, a los centros hospitalarios, no había cama disponible de UCI, no había ventiladores disponibles de UCI, así que no quedaba otra alternativa que probar otros medios de soporte que permitieran mantener a estos pacientes como una especie de sala diseñada para darle lo que se podía dar mientras esperaban que se desocupara un ventilador mecánico. Las alternativas de soporte ventilatorio que salieron o que surgieron fueron la oxigenoterapia, digamos, convencional, pero con sistemas de alta concentración, por ejemplo, las máscaras con reservorio. Algunos pacientes se conectaban a oxigenoterapia de alto flujo y algunos pacientes se conectaban a ventilación no invasiva, ya sea de forma CPAP o modo CPAP o en modo de B-level o de binivel o de BiPAP, como quieran llamarle. Sorprendentemente, pues descubrieron que al principio entre 30 y 37% de los pacientes que estaban esperando un ventilador no necesitaron
luego pasar a UCI, ser intubados y conectados a ventilación mecánica, y pudieron manejarse con estas alternativas. Así que, pues surgiendo esta lucecita al final del túnel, se empezó a estudiar una serie de cosas, criterios, cuáles eran los criterios para conectar a un paciente en alto flujo, cuáles eran los criterios para conectarlo a CPAP, cuáles eran los criterios para conectarlo a B-Level. Muchos de estos criterios se publicaron, a mi forma de ver, de una manera muy prematura, cuando no conocíamos bien la fisiopatología de la enfermedad, pero era lo que había, era la emergencia mundial, y realmente fueron bienvenidos. El tema es que ante la posibilidad de que estos métodos alternativos fuesen más útiles, comenzaron a realizarse modificaciones para tratar de, primero, minimizar el miedo que había con el riesgo de dispersión del virus al personal de salud, riesgo que sigue presente. Y también empezaron a optimizarse los métodos. Yo tuve la oportunidad de trabajar junto con Héctor Lozano, quien es mi jefe inmediato de este grupo alemán Lowenstein. Trabajamos en una modificación del armado del circuito de ventilación no invasiva. Tuvimos la colaboración, por cierto, está presente, de un gran amigo brasilero, Artemio Ayala. Así que hicimos sugerencias a nivel de Latinoamérica para minimizar el riesgo de dispersión del virus, y al mismo tiempo se estaba trabajando en la optimización del manejo de los parámetros, etcétera, etcétera. Así que este éxito de evitar la intubación endotraqueal, que estaba entre 30 y 37%, hoy en día se encuentra entre 90 y 95% de éxito en evitar la intubación. Esto permitió reducir el colapso hospitalario en muchos lugares, permitiendo que los ventiladores invasivos, que siguen siendo una necesidad, fuesen utilizados en las personas en las que indiscutiblemente no hay otra forma de ayudarlos. Así que la medida que se fue especializando todo este tema, los criterios sobre todo, los protocolos, entonces se pasó a, ya va, que voy a compartir acá la pantalla, pues entonces incluso los pacientes fueron manejados o están siendo manejados en salas que se acondicionaron para manejarlos sin necesidad de ingresarlos a terapia intensiva, y muchos incluso en los domicilios. Pero el motivo de esta conversación de hoy es repasar un poco o revisar un poco lo que está ocurriendo en el manejo de estas alternativas. Estamos viendo con una preocupación enorme que nos tiene un poco insomnes y digamos frustrados, porque se derivaron criterios del principio de la pandemia que hoy son completamente contrarios. La preocupación es tal que yo estoy prácticamente convencido de que la mortalidad del virus podría reducirse por lo menos a la mitad si revisamos cuáles son los errores que hemos cometido en el uso de estas estrategias, y tenemos la obligación profesional, moral y ética de corregir estos errores para disminuir la mortalidad y no morir en el intento, literalmente. Así que bueno, vamos a darle curso a esto, aclarando unos puntos que son sumamente importantes. La mayoría de los protocolos que se han publicado del uso de la cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva y ventilación invasiva se basan en evidencias de patologías previas al COVID. O sea, adoptamos criterios del manejo de estas herramientas, de la H1N1, del distrés respiratorio clásico, y no necesariamente aplican para COVID-19.
Quizás lo que más se ha difundido es el tema de la ventilación mecánica. Teníamos criterios de distrés respiratorio con unas imágenes terribles y cuando los intubábamos y los metíamos en ventilación mecánica invasiva, resulta que el comportamiento del paciente era completamente diferente a el distrés respiratorio que estábamos acostumbrados a ver. No había mayor compromiso de compliance pulmonar, no había mayor compromiso de resistencia. El paciente era prácticamente fácil de ventilar, pero teníamos el enorme problema de una hipoxemia muy severa que no lográbamos combatir. Así que este distrés respiratorio es totalmente nuevo para nosotros. Así que muchos de estos criterios que se adoptaron no son necesariamente aplicables para el paciente COVID-19. Los protocolos que son tipo receta de cocina, o sea, todos los pacientes lo hacemos así y ponemos esto y después lo otro, y los algoritmos tienen su valor, obviamente, pero no sirven de nada si no hay un análisis fisiopatológico de esos criterios. Y no necesariamente, y los que hemos trabajado en esto, pues lo sabemos a punta de golpe y de ensayo-error, es que los pacientes se comportan teniendo la misma patología de formas completamente distintas. Los criterios actuales se basan más en la experiencia que en la evidencia, porque no ha pasado el tiempo suficiente para tener una evidencia contundente de absolutamente nada. Lo que hay un consenso a nivel mundial, y creo que nadie tiene dudas al respecto, es que si el paciente tiene los criterios establecidos para síndrome de distrés respiratorio agudo, ese paciente debe ser intubado y conectado a ventilación mecánica lo antes posible. Cuanto antes cuanto antes entre a ventilación invasiva, mejor sustancialmente va a ser el pronóstico del paciente. Y otra cosa, dentro del tiempo de respuesta de un paciente que va a cánula de alto flujo, vemos pacientes que tienen 7 días, 8 días, 6 días conectados a una cánula nasal de alto flujo, a máximo flujo, a máxima concentración de oxígeno. Realmente la cánula de alto flujo es tremendamente útil en el momento inicial para disminuir la frecuencia respiratoria del paciente y la frecuencia cardíaca. Y este fenómeno lo vemos en 15 minutos a 20 minutos cuando conectamos al paciente en cánula nasal de alto flujo. Y luego pues se miden algunas cosas mientras se hace la clasificación del paciente, los criterios de un método o de otro, la gravedad, etcétera. Esto debe verse o debe medirse, si es que todo va bien, a la hora debe hacerse una evaluación objetiva para saber si el paciente puede permanecer en alto flujo o si debe evolucionarse hacia otro método de soporte ventilatorio. Y si todavía a la hora todo está bien, igualmente hay que repetirlo a la segunda hora. Después vamos o les voy a comentar algunas cosas sobre esto del índice de ROX. Con respecto, y para hacer un pequeño contexto muy breve, pues lo que sabemos de la cánula nasal de alto flujo es que alto flujo no significa alta concentración de oxígeno. Son dos cosas completamente diferentes. El flujo por sí solo tiene objetivos y tiene metas dentro de la terapéutica. Y la concentración de oxígeno tiene otros objetivos que son independientes a los objetivos que tenemos con el flujo. Requiere obligatoriamente garantizar la humedad relativa. No depende la FiO2 del patrón ventilatorio del paciente. La FiO2 es fija porque se supone que el flujo es mayor a la capacidad de generación de flujo del paciente. Por lo tanto, la concentración de oxígeno que recibe viene siendo la FiO2 que el paciente respira sin ninguna duda, si es que está bien calculado el flujo. Es cierto que la cánula de alto flujo produce un efecto CPAP entre unos 4 a 5 centímetros de agua en los buenos casos, pero no es un método para dar CPAP.
El efecto CPAP de la cánula de alto flujo se suma a los beneficios, por ejemplo, de mejorar la difusión de oxígeno desde el alvéolo hasta el capilar pulmonar, pero no es un método presurizado, no es un método para dar presión positiva. Tiene buena eficiencia en general para disminuir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la sensación de disnea y en definitiva el trabajo respiratorio. Esto, bueno, son mecanismos que ustedes conocen perfectamente, disculpen que está en inglés. Tiene lavado del espacio muerto, es un punto que vamos a evaluar. Reduce el trabajo respiratorio, mejora la mecánica pulmonar, elimina el trabajo metabólico asociado a calentar el gas, eso lo hace la humedad relativa, provee una cierta presión, como les dije, de CPAP, que ayuda a algunas zonas, digamos, que no están tan inflamadas a recuperar superficie alveolar, y tiene un papel fundamental en la movilización de secreciones y en el movimiento ciliar. Estas imágenes que han recorrido el mundo en los noticieros, etcétera, son de Italia y son estas salas que fueron acondicionadas para dar soporte ventilatorio. En este caso daban CPAP a través de esta interfase que se llama Helmet o burbuja, como le dicen en algunos países. Y pues de acá comenzaron a surgir estos pacientes en los que se evitó la intubación. Actualmente estas salas en algunos hospitales de Europa cuentan con 1.500 camas. Se reciben a los pacientes, se les da un soporte ventilatorio según algunos criterios o protocolos de cada hospital, y de ahí se ve si el paciente debe ir a un ventilador mecánico o no. Y esa condición depende básicamente de la estabilidad hemodinámica, de la condición neurológica y de si desarrolló o está desarrollando o no distrés respiratorio. Igual si hay falla multiorgánica, etc. ¿Cómo vamos a hacer esta conversación tan polémica? Dentro de los casos que personalmente me ha tocado manejar de forma directa o de forma indirecta a través de casos que me comparten amablemente muchos colegas de varios países, igualmente la experiencia de Héctor Lozano en esto, de hablar, de comentar, de analizar, de discutir casos en diferentes partes de Latinoamérica. Surge la preocupación de una serie de afirmaciones que algunas son correctas y algunas no son correctas. Entonces lo que quiero hacer, o lo que hice para esta noche fue tomar esas afirmaciones o esas expresiones que escuchamos de los diferentes servicios, de los diferentes países, y contrarrestar esta afirmación con la fisiopatología del COVID y con la evidencia que existe hasta el momento. Entonces, voy a colocar una afirmación y les voy a dar unos 5 segundos para que ustedes en la soledad de sus pensamientos reflexionen sobre si esto les parece que es correcto o si les parece que no es correcto. Si es correcto, va a salir este símbolo. Si no es correcto, va a salir este símbolo. Y luego cada una de esas afirmaciones la vamos a contrarrestar con los mecanismos fisiopatológicos que están involucrados y con la evidencia que hay al respecto. Vamos a comenzar con la primera. Por cierto, esto lo llamé mitos y realidades. Un mito es una historia imaginaria que normalmente se forma de historias que son ciertas, pero que se deforman y terminan resultando en una historia imaginaria. Y esto me pareció que concuerda perfectamente con lo que está ocurriendo. Tenemos expresiones o historias o afirmaciones que tienen algo de verdad o que se heredaron de una condición que era real, pero que se han distorsionado y terminan siendo no reales. Así que esta es una de las afirmaciones más comunes que tenemos en nuestros países de América Latina.
60 litros por minuto de flujo y 100% de oxígeno a todos los pacientes sospechosos de COVID con síntomas respiratorios como un protocolo. Esto lo que quiere decir es que todos los pacientes que llegan con síntomas los abordan inicialmente con alto flujo a 60 litros por minuto y con 100% de oxígeno. ¿Les parece que esto es correcto o no es correcto? 5, 4, 3, 2, 1. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? ¿Qué tiene de malo? O por qué puede resultar esto en un riesgo importante para el paciente. Vamos a comenzar, como les dije, el flujo es independiente de la concentración de oxígeno y tiene objetivos distintos. Así que respecto a colocar un flujo al azar, no calculo cuánto es el flujo inspiratorio del paciente, simplemente a todo le coloco 60 y asumo que esto es alto flujo. Evidentemente es alto flujo. Es muy diferente, es muy difícil ver a un paciente, por más trabajo respiratorio que tenga, que alcance flujo picos inspiratorios mayores a 60. Así que, pues, es lógico pensar que si le doy 60 litros por minuto, pues ya cumplí con el objetivo de dar alto flujo. Pero ¿qué pasa? Una vez que el flujo de la cánula supera el flujo pico inspiratorio del paciente, no entra más volumen de aire al pulmón. ¿Qué es lo que ocurre? Se lava el espacio muerto y una vez que la turbulencia en el espacio muerto aumenta la resistencia a la entrada del flujo, el flujo sale a donde hay menos resistencia. ¿Y donde hay menos resistencia? En el aire ambiente. O sea que si el paciente tiene un esfuerzo inspiratorio que crea un gradiente de presión que moviliza un flujo de 30 litros por minuto, los otros 30 litros por minuto van a lavar espacio muerto y se van a ir al aire ambiente. Esto es un principio básico de fisiología respiratoria. La única manera de que entre aire al pulmón, si es que no estoy conectado a presión positiva, es que la caja torácica se expande por la acción de los músculos inspiratorios y esto crea una presión negativa en el tórax o una presión, disminuye la presión en el tórax con respecto a la del aire ambiente y eso es lo que hace que se movilice un volumen de aire que llega a los pulmones. Pero una vez que cesa este esfuerzo, ya no entra más volumen al pulmón porque no es un sistema presurizado. El sistema, si fuese presión positiva desde un ventilador, pues el ventilador infla el pulmón por presión. Pero como no es un sistema presurizado, lo que determina la entrada de flujo al pulmón de volumen de aire y genera el flujo de entrada es el flujo pico inspiratorio máximo del paciente. Así que lo que hace el exceso de flujo es lavar el espacio muerto y el resto, por la turbulencia que aumenta la resistencia acá, el flujo sale hacia el aire ambiente. Fíjense cómo es este tema del lavado de el espacio muerto. Aquí está esta representación, digamos, del control, 15 litros por minuto, 30 litros por minuto y 45 litros por minuto. Y fíjense que acá el tiempo en 7 segundos se lava prácticamente el 100% del espacio muerto. Esto es a 45 litros por minuto con 7 segundos nada más. Podemos asumir que a 60 litros por minuto tarda unos 4 segundos en lavarse el espacio muerto. Probablemente estén pensando, bueno, pero qué bueno que se lave el espacio muerto, porque así me quito el problema del CO2. Así que esto es un paciente que le coloco 60 litros por minuto, le barro el CO2 y entonces estoy matando 2 pájaros de un tiro. Eso puede ser cierto en otras patologías, pero no es cierto en COVID-19. O sea, sí es cierto, pero es contraproducente. Si recuerdan, este principio básico de fisiología es la curva de disociación de la hemoglobina. Primero, prácticamente el 90%, quizás más, de los pacientes con COVID entran con alcalosis respiratoria. O sea que estos pacientes son hipocápnicos, ya vienen con CO2 disminuido.
al principio, cuando compartíamos los casos en abril, en marzo, abril, mayo, y hacíamos los análisis de los gases arteriales, todos los casos que me tocó ver en esas discusiones de gases arteriales, los pacientes estaban en alcalosis respiratoria. O sea, estaban hipocápnicos. Llamó la atención y después que llamó la atención, pues seguimos viendo gases y gases y gases y gases. Y prácticamente todos los pacientes, a menos que tuviesen una condición, una patología pulmonar preexistente, los pacientes estaban con CO2 bajo, hipocápnico. Pero quizás no recordamos este fenómeno, la curva de disociación de la hemoglobina, y pensamos que estamos parados en este punto. O sea, que estamos tomando en cuenta como que la curva de disociación de la hemoglobina se está comportando de forma normal. Así que un paciente con 82 de saturación, por ejemplo, si estuviese en una condición de normocapnia, eso me da una PO2 aproximadamente de 52 en este ejemplo. Entonces, tienen que saber o recordar que realmente el oxígeno disponible para las células, para las mitocondrias, para los tejidos, es el oxígeno dispuesto en plasma que medimos a través de gases arteriales, no el que medimos a través de oximetría. Así que tenemos 82, pero la realidad no es esa. La realidad es que ese 82 en un paciente COVID tiene una PO2 de 42 y no de 52. Así que si lavamos el espacio muerto y producimos más barrido de CO2, lo que va a ocurrir es esto. Probablemente suba la saturación y vamos a estar contentísimos porque lo pusimos en alto flujo y la saturación mejoró. Pero ¿qué está ocurriendo a nivel de la PO2? Aquí tenemos 92 de saturación, estamos todos felices, pero como la curva de disociación de la hemoglobina se movilizó hacia la izquierda, ese 92% significa que el paciente está todavía más hipoxémico de lo que estaba en este punto cuando la saturación era 82. Como lo que estamos es confiando en la medición de la saturación de oxígeno, entonces nos quedamos tranquilos y decimos, tuvimos éxito con este paciente y está mejor, porque clínicamente no va a presentar disnea, y ya vamos a hablar de esto. Así que 92 es un valor aceptable y mantenemos a este paciente hipoxémico con una PO2, por ejemplo, de 38 milímetros de mercurio. Así que en COVID-19, el valor de la saturación de oxígeno no es necesariamente el mejor método de monitorear la oxigenación del paciente. Sabemos que por debajo de 40 empieza la disnea de urgencia y a veces pensamos, bueno, este paciente estaba perfecto, tenía una buena saturación, no tenía disnea y de repente de un minuto a otro se nos descompensó con una hipoxemia severa y hubo que intubarlo. No es que pasó de un minuto a otro, es que quizás ese paciente estaba en esta situación de hipoxemia severa y ya su reserva de la musculatura respiratoria se agotó y entonces hace una disnea severa y cuando mide los gases arteriales tiene una hipoxemia severa. Esto no ocurrió de repente, esto viene en evolución, solo que no la vimos porque la saturación de oxígeno mejoró cuando lo colocamos en alto flujo. Así que este tema es muy importante. Con respecto a la dispersión de la cánula de alto flujo, pues salieron algunos trabajos en el primer semestre del año pasado de la New England Journal y de la Sociedad Europea, etcétera, diciendo que la cánula de alto flujo tenía una mínima dispersión. Pero esto no es del todo cierto. Esos trabajos estaban financiados fueron llevados a cabo por empresas que tenían conflicto de interés. Así que el tema de la dispersión es muy serio. Aquí a 10 litros por minuto vemos la dispersión, no es muy grande, pero en la medida que aumentamos el flujo, entonces estamos produciendo más dispersión. Aquí el paciente a 25 litros por minuto tose y fíjense el enorme grado de dispersión, pues entonces le colocamos una mascarilla quirúrgica, pero si el paciente tose, hay toda esta dispersión. Así que
estamos hablando de 25 litros por minuto. Si colocamos una cánula de alto flujo a 50, a 60 litros por minuto sin necesidad, estamos aerosolizando partículas que están dispersando el virus a otros pacientes o a personal de salud. Siempre la acotación que se hizo de las cánulas de alto flujo es que debían ser en pacientes que estuviesen en lugares de aislamiento con presiones negativas que permitieran un cambio de aire por lo menos 12 veces cada hora. Y esto no se cumple prácticamente en ninguna parte, o porque no se tienen los ambientes con presión negativa, o porque el número de pacientes es tal que no da el espacio físico para mantenerlos acá. Así que hay que tener mucho cuidado de no dar excesos de flujo que aumente la capacidad de dispersión del virus. Y el personal de salud que va a trabajar con pacientes en alto flujo tiene que estar herméticamente protegido. ¿Ok? No hay que subestimar esta posibilidad de dispersión. Eso es con respecto al flujo. Entonces tenemos lavado de espacio muerto que moviliza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y con una buena saturación aparente tenemos un paciente mucho más hipoxémico que puede retardar la necesidad de pasar a otro soporte ventilatorio o a la necesidad de intubación, y cuando ya lo intubas, además de ser una situación riesgosa porque es una intubación de emergencia, pues estás colocando a un paciente en un peor estado y con un peor pronóstico en ventilación mecánica. También tenemos el tema de la dispersión. Pero ahora con respecto a esa misma afirmación, pero yéndonos a lo que es la concentración de oxígeno. Las concentraciones de oxígeno en el ser humano normal, por encima de 50% en promedio, produce la formación de los radicales libres de oxígeno que vimos todos en fisiología en la universidad. Ahora, estos radicales libres de oxígeno son contrarrestados por los antioxidantes naturales. Así que se crea una especie de equilibrio y estamos en cierta forma protegidos de la proliferación de estos radicales libres de oxígeno, que como saben es una de las sustancias más tóxicas derivadas, digamos, por esta vía, que produce la proliferación o el crecimiento de los fibroblastos y que puede producir fibrosis pulmonar. Así que el COVID es una enfermedad inflamatoria por clasificación, digamos. El COVID, una de sus cosas más peligrosas es que produce la famosa tormenta de citoquinas, o sea que son sustancias o citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que producen todo este efecto inflamatorio. Y entonces además estamos trayendo a los reservistas, ¿ok? Los radicales libres de oxígeno que van a potenciar todavía más la situación inflamatoria. Así que este trabajo, que por cierto no se ha publicado, se supone que se publica en este mes, está justamente, o investigó o trató específicamente cómo se comporta el COVID con los radicales libres de oxígeno. El COVID-19 afecta el metabolismo celular para la síntesis de antioxidantes. Esto quiere decir que el paciente COVID tiene menos disponibilidad de antioxidantes, por lo tanto, es más vulnerable a la formación de radicales libres de oxígeno y a la toxicidad por oxígeno. El estrés oxidativo se suma, como les dije, a la tormenta de citoquinas proinflamatorias, y si un paciente tiene un requerimiento de oxígeno mayor a 60%, esto implica que hay un shunt importante, como dicen los chilenos, un shunt importante, o un trastorno de difusión severo, y ninguna de las dos cosas se resuelve con concentración de oxígeno. Esto se resuelve con presión positiva, ya sea de forma no invasiva, si es que no hay distrés respiratorio, o en un ventilador mecánico invasivo y con otra serie de acciones terapéuticas para contrarrestar esta condición. ¿Cuánto flujo colocamos entonces? ¿Y cuánta FiO2 debemos colocar en una cánula de alto flujo? Hay que calcularlo.
necesitamos conocer cuánto es el flujo pico inspiratorio del paciente, que sería en este caso, para otorgar con el dispositivo un flujo que esté por encima del flujo pico inspiratorio. Este flujo pico inspiratorio es el que genera el paciente con su inspiración espontánea y por el gradiente de presión que crea para la entrada o para la movilización de ese volumen. Y el momento máximo de entrada de volumen es el flujo pico inspiratorio. ¿Cómo sabemos cuánto es el flujo pico inspiratorio? Eso se deriva de multiplicar el volumen minuto por 3. Es la forma más sencilla de hacerlo. Ahora, en un paciente que no está intubado y que no podemos saber, digamos, cuánto volumen moviliza o no le podemos hacer una espirometría, pues entonces lo podemos calcular de esta manera. El volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria y eso lo multiplicamos por 3. Por ejemplo, si el paciente tiene un peso de 60 kilos, peso ideal sería lo ideal, de acuerdo a su estatura, y tiene una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, entonces el volumen tidal podemos calcularlo, por ejemplo, 8 mililitros por kilogramo de peso, o sea, 8 por 60, a eso le multiplicamos la frecuencia respiratoria y el producto de esto lo multiplicamos por 3. En este caso, ese flujo nos está dando 28.8%, o sea, litros por minuto. Esto quiere decir que el flujo máximo que el paciente es capaz de generar es 28.8 litros por minuto. No es que le tenemos que dar 28.8 litros por minuto, podemos tener un margen, digamos, de movimiento, de flujo, entre 30 y 50% por encima de este valor para movernos si es que las condiciones del paciente cambian o si es que no necesariamente eran 8 mililitros por kilogramo de peso. Esto, bueno, para lactantes se calcula diferente, son 2 litros por kilogramo de peso por minuto y eso es válido hasta aproximadamente 6 kilogramos de peso. ¿Cuánta FiO2? No sé por qué tenemos en nuestra mente la obsesión de saber cuánto es la FiO2 exacta que le estamos dando al paciente. Nuestro objetivo, tanto en ventilación mecánica invasiva, no invasiva, alto flujo, no es llegar a un número determinado de FiO2. Nuestra meta es lograr una PO2 o una saturación de oxígeno adecuada con el porcentaje que sea de oxígeno. ¿Para qué nos sirve conocer realmente la FiO2? Para que una vez que el paciente está estable y llegó a los valores que teníamos como objetivo, saber, o sea, hacer cálculos, por ejemplo, de PAFI o de SATFI o el índice de ROX, etcétera, poder sacar cálculos. O para cuidar que esa cantidad de oxígeno no sea mayor a 60% por el tema de los radicales libres de oxígeno. Así que si la FiO2 requerida es mayor a 0.59, y pongo este valor porque es el valor que está publicado en la evidencia de un trabajo que les voy a mostrar ahora, para lograr una saturación mayor a 93% con un flujo superior al pico inspiratorio del paciente, la conducta debe ser entonces pasar a presión positiva. Si en una hora no se aprecia una mejoría de la frecuencia respiratoria, cardíaca, mejora la disnea y la oxigenación, la evidencia indica que este método no va a resolver el problema y debe migrarse o pasar a otro método. En casos como el COVID-19, el aumento de la PAFI o de la SATFI por alta concentración de oxígeno puede enmascarar el daño muscular, un daño pulmonar que está en progreso. Vemos que el paciente se siente mejor, tenemos una buena saturación de oxígeno, pero no estamos evaluando qué pasa con el proceso inflamatorio que está afectando al pulmón. Así que esto puede enmascarar una situación que esté evolucionando hacia un distrés respiratorio y retardar la intubación y afectar gravemente el pronóstico del paciente. Concentraciones mayores a 60% pueden dar niveles de saturación de oxígeno normales, 93, 94, 95, pero la PO2 puede estar muy baja si es que estamos utilizando flujo muy alto. Otra afirmación que traigo para alto flujo. Si el paciente no responde a 40 litros por minuto,
y con oxígeno al 50%, sube el flujo a 60 litros por minuto y dale 100% de oxígeno. Los 5 segundos para meditar sobre esto. Ya hablamos de la concentración de oxígeno. Esto es relativamente cierto. ¿Por qué? Porque si es el caso, puedes asegurarte o revisar si el cálculo actual del flujo continúa siendo el mismo. Puede ser que hayan cambiado las condiciones del paciente y ahora el requerimiento del pico flujo sea más alto y te hayas quedado bajo con el flujo. Así que tienes ese margen de movimiento entre 30 y 50% de flujo para adicionar al valor que calculaste inicialmente y ver si hubo una respuesta. Debe monitorearse la PCO2 para evitar hipocapnia y alcalosis, que sabemos ya que desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Puedes intentar subir la concentración a 60%, pero ya el hecho de que el paciente requiera mayores concentraciones de oxígeno te está diciendo que el paciente no necesita flujo, necesita concentración de oxígeno y ni siquiera concentración porque no estás obteniendo el resultado. Ese paciente necesita presión alveolar. Necesita mejorar la presión transpulmonar, necesita mejorar la difusión para poder resolver o mejorar el trastorno de difusión, el trastorno de desequilibrio ventilo-perfusión. Solo se justifica hacer estas maniobras si es que no tienes ningún otro método disponible, porque eso también pasa, que no tienes un CPAP, no tienes un BiPAP, no tienes un ventilador mecánico a disponibilidad. Pues mira, esto es lo que hay. Respecto al índice de ROX, como saben, esta es la relación entre el oxígeno, la FiO2 y la frecuencia respiratoria, pero esto del oxígeno lo toma basado en la saturación de oxígeno. Como hemos visto, no necesariamente una saturación de oxígeno adecuada significa una PO2 adecuada. Así que yo no estoy tan fielmente apegado al tema del índice de ROX. Definitivamente ha sido de mucha utilidad y se ha reportado éxito en el pronóstico del paciente, digamos, manejado con alto flujo, pero debe tomarse en cuenta dónde está la curva de disociación de la hemoglobina. Normalmente cuando procesamos gases arteriales o cuando viene el informe del equipo o de la persona que hace los gases arteriales, viene un valor que se llama la P50. La P50 es un valor que en muchas oportunidades se ignora y este valor de la P50 en COVID tiene una especial utilidad. Te dice en dónde está la curva de disociación de la hemoglobina. Si esa P50 es normal, o sea que a saturación de oxígeno de 50, la PO2 es de 28, eso lo que te dice es que estás en la posición normal estándar de la curva de disociación de la hemoglobina. Pero si ese valor no es 28, sino es mucho menos, significa que estás con la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y que la saturación de oxígeno no representa la PO2. La humedad relativa se utiliza es para confort del paciente. Hemos visto ya no una vez, sino varias veces pacientes conectados a alto flujo que utilizan humidificación pasiva. Esto es un gravísimo error. La humedad relativa, si bien es cierto que si uno se coloca una cánula de alto flujo y le coloca 60 litros por minuto, pues no la vas a tolerar ni 5 minutos. Pero si lo colocas esos mismos 60 litros por minuto con humedad relativa garantizada, pues la tolerancia es muchísimo mayor, es mucho más cómodo. En ese sentido podría, digamos, decirse que hay algo de cierto en esto. Pero la humedad relativa es requisito indispensable para la técnica de alto flujo. ¿Para qué sirve? Solo la humedad relativa tiene sus propios objetivos también. Disminuye la resistencia a la vía aérea. Sin ella no hay actividad ciliar. Mejora la estancia pulmonar, disminuye el trabajo metabólico en el tema de calentar el aire inspirado y por lo tanto, si hay menos trabajo metabólico, se supone que hay menos consumo de oxígeno. Este video ya seguramente lo has visto muchas veces. Esta es una animación del movimiento de un cilio bronquial, luego llevado a los millones de cilios que hay. Y
acá lo que vamos a ver es la importancia que tiene la humedad relativa. Este es, digamos, una grabación en tiempo real en un animal vivo, un ser vivo, y vemos la importancia de la humedad relativa. Si tenemos 100% humedad relativa, esto que está arriba desplazándose con estas partículas acá en la capa mucosa empujada por los cilios. Cuando perdemos la humedad relativa, aunque los cilios siguen moviéndose, no hay desplazamiento de las secreciones. Por lo tanto, esa secreción que no se moviliza, que está en un medio húmedo y a 37 grados centígrados, es el cultivo perfecto para las infecciones pulmonares. Fíjense que el tema es inmediato. Apenas se pasa a 60% de humedad, se detiene inmediatamente el movimiento de la mucosa y la efectividad de los cilios. Lo volvemos a colocar a 100% de humedad y se reanuda la movilización. Otro mito, otra historia. El mejor monitoreo es la clínica del paciente. Esto lo hemos escuchado durante toda nuestra formación profesional. 5 segundos para determinar si esto es cierto o no. Es relativamente cierto. Hay algo de verdad. En COVID la cosa es distinta. En la mayoría de los casos que no son COVID, la clínica del paciente tiene un peso enorme y realmente a veces incluso muchos de los que están acá tienen mucha experiencia en ventilación mecánica. A veces tú dices, cónchale, no termina de cumplir con los criterios de extubación, pero se ve bien clínicamente y por lo general ese instinto funciona bien, le saca el tubo al paciente y el paciente va bien. La clínica, sin duda, es muy importante, pero en el COVID no es tan cierto. Si se compara en muchos casos, por ejemplo, las imágenes de tomografía de la placa de tórax, puede ser cierto, porque uno ve que la evolución del paciente va como más rápido que las imágenes. Las imágenes tardan más tiempo en mejorarse o en normalizarse, mientras que el paciente puede ser dado de alta sin ninguna complicación. Pero tenemos acá un concepto que tomó nuevamente mucha importancia, que es la hipoxemia feliz. No es cierto respecto a la hipoxemia en este tema de la mejoría clínica del paciente. Y puede ser muy grave pensar de esta manera y es por la hipoxemia feliz. Este artículo para mí es una obra de arte en la fisiopatología del COVID y se los recomiendo enormemente que lo lean. Está en inglés, los que no, digamos, dominen el idioma pueden ponerlo en el traductor, pero es importantísimo que lo lean. ¿Qué dice, entre otras cosas, este maravilloso artículo? Niveles significativamente bajos de saturación y de PO2 sin la sensación de disnea es lo que se llama la hipoxemia happy o la hipoxemia feliz o la hipoxemia silente, como le han llamado también. Resulta que hemos visto, y seguramente ustedes lo han visto miles de veces, el paciente tiene una PO2 de 50, de 45 y está sentado en la cama chateando sin sentir disnea. Se han dado hipótesis de por qué esto ocurre y ya se tiene más clara la película con respecto al comportamiento del COVID en estos pacientes. El control central de la ventilación que está en el bulbo raquídeo trabaja de una forma independiente dos mecanismos distintos de respuesta a la información que obtiene de los quimiorreceptores centrales y periféricos. Por un lado, controla el ritmo o la frecuencia respiratoria y por otro lado, como una forma independiente, controla el volumen minuto, pero a costa no de la frecuencia respiratoria, sino del volumen tidal y del esfuerzo de la musculatura respiratoria. La disnea se origina cuando la demanda del paciente es mayor a la capacidad del esfuerzo respiratorio. Por eso, si le damos un flujo por encima de esa demanda, pues el paciente rápidamente baja su frecuencia respiratoria. Pero el tema es que la hipoxemia por sí sola produce aumento de la frecuencia respiratoria y del volumen tidal hace variantes, pero no necesariamente aumenta el volumen minuto a consecuencia del aumento del volumen tidal, sino que aumenta de una forma ineficiente porque aumenta la frecuencia respiratoria y eso impone una carga a la musculatura respiratoria. Pero el paciente no tiene disnea.
Recuérdense que la disnea es una sensación que refiere el paciente. El paciente puede estar taquipneico, polipneico, hiperneico y no tener disnea. ¿Ok? Entonces, cuando aparece finalmente la disnea, ya no hay reserva muscular que logre el esfuerzo, tiene una alta demanda y la PO2 puede estar tan baja como menor a 40 milímetros de mercurio. El control central de la ventilación responde principalmente a hipercapnia. Parece que nuestro organismo le tiene más miedo a la hipercapnia que a la hipoxemia. Así que podemos aguantar periodos más largos de tiempo con PO2 más baja sin tener esa necesidad emergente de aire. Y no pasa lo mismo cuando hay pequeños aumentos del CO2 que cambian el pH del líquido cefalorraquídeo. Pero fíjense, el virus afecta directamente el reflejo de vasoconstricción hipóxica de los capilares pulmonares, permitiendo el flujo capilar a zonas que no están ventiladas, y además de eso hay liberación de prostaglandina y sabemos que las citoquinas también tienen un efecto en inhibir el reflejo de vasoconstricción hipóxica. Así que el paciente que normalmente cuando hay zonas que están inflamadas y que colapsan áreas pulmonares y comprometen la ventilación, pues en un paciente que no es COVID tenemos un mecanismo de compensación. Hay el reflejo de vasoconstricción hipóxica, las capilares comienzan a reducir su diámetro, incluso a colapsar, para dirigir o redirigir la perfusión pulmonar hacia zonas que sí están ventiladas. Pero este virus resulta que ataca ese reflejo de vasoconstricción hipóxica y por eso los pacientes hacen hipoxemias tan severas, porque colapsan superficies alveolares y la sangre continúa pasando por esa zona sin recibir el aporte de oxígeno, originando el famoso shunt. Afecta también el virus, y este es un trabajo que salió en octubre, me parece que era, no estoy seguro ahora si era septiembre o octubre, ya donde determinan que hay afectación de los quimiorreceptores periféricos de manera selectiva, de manera que el control central de la respiración responde aumentando la frecuencia respiratoria, pero no el esfuerzo o la sensación del paciente, digamos, de la disnea como tal. O sea que lo que vemos, y seguramente todos lo hemos visto, es que el paciente está taquipneico, tiene frecuencias respiratorias altas, pero no tiene disnea. Este trabajo chino, me parece, demostraron la afectación también de la difusión de oxígeno en COVID, no solamente, sobre todo en los casos severos, no solamente mientras el paciente está afectado por el virus, sino se va de alta con trastorno de difusión, y este trastorno de difusión puede tardar entre 1, 3 y 6 meses en volver a su condición normal. La prevalencia de esta afectación en los casos leves de 30.4%, en la neumonía moderada de 42.4% y en la severa es de 84.2%. Vemos pacientes, yo fui uno, por cierto, que después de salir, digamos, del virus, pues entonces nos sentimos perfectamente bien, pero a pequeños esfuerzos sentimos disnea. Esto tiene que ver quizás con este trastorno de difusión que tarda mucho más tiempo en volver a la normalidad. Usamos otra afirmación, usamos alto flujo para dar CPAP. Ya vimos esto es una afirmación completamente errónea. La cánula de alto flujo no es un sistema presurizado. Sí es verdad que genera una presión de CPAP, pero en valores, en los trabajos como este, que no fueron replicados, por cierto, fue donde fueron más optimistas. Entre valores de 2.7 de CPAP a un máximo que fue en una mujer que mantenía la boca cerrada y que estaba a 60 litros por minuto, lograron registrar una presión de CPAP de 8. Pero las recomendaciones de la evidencia que hay hasta el momento es que si vas a dar CPAP, des por encima de 10 centímetros de agua de presión, porque antes o menos de esto estás entrando en riesgo de las atelectasias cíclicas o de
o del atelectrauma o del biotrauma que va a generar mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias. Fíjense que puede ocurrírsele a alguien decir, bueno, mira, queremos que haya más efecto CPAP, así que búscate una cánula más grande que cubra más el orificio de la nariz y así tener presurización. Para nada recomendable. Este trabajo que está acá de Frisola, que no es de ahora, sino más antiguo, demostró que si no tenemos una salida de ese exceso de flujo, el paciente comienza a retener CO2. Este trabajo no se lo voy a comentar completamente, solo para que sepan de dónde salió esta información. Es de Lancet, donde hablan ya que la opción, si vas a utilizar CPAP, utilices más de 10 centímetros de agua de CPAP. En agosto del 2020 fue publicado. Ok, ya me adelanté. Otro de los mitos para la falla respiratoria post-extubación del paciente COVID-19 ha sido de difícil weaning o de difícil descontinuación la mejor alternativa de oxigenoterapia de alto flujo. Esto es muy frecuente también. El paciente ha tenido una descontinuación difícil y cuando se extuba y empieza a haber falla respiratoria lo ponen en alto flujo. Esto es un error. ¿Por qué? Porque el paciente COVID con weaning difícil es igual a disfunción diafragmática. La disfunción diafragmática ya en sí, como todos saben, en un paciente con bloqueo neuromuscular y conectado a un modo controlado, hace disfunción diafragmática entre 24 y 48 horas posteriores. Es solo la disfunción diafragmática inducida por ventilación mecánica. Si a esto se le agrega que el paciente es manejado con PIP, por ejemplo, y eso produce aplanamiento del diafragma, debilita todavía más, y el efecto también adverso de los fármacos, de los sedantes y de los bloqueantes neuromusculares que producen o que se suman a la difusión diafragmática. La cánula de alto flujo no es soporte ventilatorio y no ejerce acción mecánica, de manera que si el paciente hace una falla, ha sido de difícil descontinuación y hace una falla respiratoria, es una falla principalmente mecánica, a menos que haya, por supuesto, otros factores como inestabilidad hemodinámica, reinfección o sobreinfección, etc. Este trabajo se los recomiendo muchísimo también y habla específicamente de cómo el COVID afecta directamente al diafragma, produciendo fibrosis en el diafragma y disfunción diafragmática. Y esto es lo que hace o uno de los factores más importantes que lleva a esa descontinuación difícil de la ventilación mecánica. Esto se hizo mediante la determinación de la enzima convertidora de angiotensina 2, que como saben es la sustancia o es la enzima que le abre la puerta al COVID para que ingrese a la célula. La enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra en las autopsias, predominantemente en las miofibras del diafragma. Miofibrilla lo conocí yo, pero en las miofibras del diafragma. Los pacientes de weaning difícil, cuando se hicieron autopsias, encontraron que había ARN del virus dentro de las miofibrillas diafragmáticas, y esto además activa el factor de crecimiento de los fibroblastos, produciendo fibrosis en el diafragma en comparación a un paciente no COVID. Esto, bueno, un protocolo de la gente de Vivent que me parece que personalmente que son los que han dado más acierto en sus análisis para dar algoritmos o pasos. Esto simplemente habla de que en la intubación el paciente conectado asistido controlado, preferiblemente en modo volumen. Lo del modo volumen no es porque sea más beneficioso que el modo presión, es porque nos permite una mejor evaluación de la mecánica pulmonar. Luego pasar a presión de soporte más CPAP y hacer pruebas diarias, pruebas de ventilación espontánea. Si las pasa bien, extubas, pero si hay un retardo en ese weaning y hay la extubación, la evidencia lo que dice es que la cánula nasal de alto flujo no es recomendable. La recomendación es baja, esto está basado en evidencia. Y fíjense que el CPAP y la ventilación no invasiva
tienen más oportunidad, hay más evidencia de que puede evitar la reintubación del paciente. Cada proceso de Winning tiene que ser evaluado individualmente. Pueden haber muchas causas, falla hipoxémica, falla mecánica, trastorno de difusión persistente, sobreinfección, etc. Cada situación requiere de una acción distinta. No pretendemos resolver todo esto de una sola manera. El mayor éxito fue con B-Level con respecto a la cánula de alto flujo para prevenir reintubación. Pero ahora salió también recientemente, me parece que fue también en la New England Journal, que la alternancia entre B-Level y cánula de nasal de alto flujo, o sea, colocar periodos para mejorar, dar soporte ventilatorio, evitar la intubación y luego alternar con cánula de nasal de alto flujo, hacía que el paciente tuviese mejor tolerancia y pudiese tener más tiempo de recuperación del diafragma, y cuando se utilizaron ambas funciones de manera alternativa, tuvieron más éxito que utilizar cada método por separado. Con respecto a la ventilación no invasiva, ya hemos dicho muchas cosas, así que esto va a ser más breve y vamos a concluir. Si el alto flujo no funcionó, tampoco lo va a hacer el CPAP. Falso. Son dos herramientas muy valiosas, pero son completamente diferentes, con mecanismos de acción completamente diferentes. El alto flujo busca disminuir el trabajo respiratorio, basado en la disminución de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, calmar la sed de flujo, que es lo que permite que el paciente no tenga sensación de disnea o mejore la sensación de disnea, mientras se hace diagnóstico, clasificación y se decide cuál es la conducta terapéutica que vamos a aplicar según los hallazgos. La cánula de alto flujo no cura, no tiene efecto terapéutico como tal. Es un soporte que estamos dando mientras vemos hacia dónde va el paciente. CPAP busca aumentar la presión transpulmonar al final de la expiración, que es la responsable de evitar el colapso alveolar. Busca evitar el biotrauma o el atelectrauma, las atelectasias cíclicas. Reduce el edema por extravasación de plasma, mejora la difusión de oxígeno, reduce el shock intrapulmonar, recupera superficie alveolar y además mejora la función ventricular izquierda. Y sí tiene un efecto terapéutico. CPAP no tiene acción mecánica, así que si el paciente está fatigado, tiene fatiga muscular respiratoria, solo CPAP no lo va a ayudar, necesita acción mecánica, y esto deriva en la necesidad de presión de soporte, o sea que requiere por lo menos 2 niveles de presión. Si tiene distrés respiratorio, necesita intubación y ventilación mecánica en UCI, no hay otra. Pero si el colapso, digamos, o la falla mecánica se origina por cansancio o fatiga de la musculatura respiratoria, el paciente va a salir con B-Level. Esto simplemente para mostrarles el efecto de CPAP. También hemos visto mucho este video, pero simplemente aquí ven cómo el shunt está, o sea, sangre pasando por áreas no ventiladas, porque la presión dentro del alvéolo es menor a la presión que ejerce la inflamación sobre el alvéolo. Así que en la medida que vamos colocando PIP o CPAP o presión positiva, vemos que zonas que van recuperando la presión alveolar, que no es más, al final este fenómeno no es más que la presión transpulmonar, que la estamos convirtiendo en positiva, recupera superficie alveolar. Estos son alvéolos que van a contribuir al intercambio gaseoso, mejora la difusión de oxígeno y reduce el shunt. El CPAP mostró ser efectivo solamente con ELMED. No, al principio cierto, pero no porque el ELMED fuera más efectivo, sino que era lo que había disponible en Europa cuando se decidió, digamos, poner pacientes en CPAP, y además porque daba la sensación de que era mucho más seguro en términos de dispersión. Por eso se usó el ELMED, pero el ELMED es mucho más caro. Si bien al principio la literatura remostró específicamente el uso del ELMED, hoy se sabe que no hay diferencia respecto al uso de máscaras oronasales. Se prefería el ELMED por miedo a la dispersión del virus. El costo del ELMED es mayor y debe usarse en espacios fríos porque se genera mucho calor dentro de la interfase. El armado de circuito con máscara no ventilada y filtro
minimiza sustancialmente la dispersión. Esto fue parte de los experimentos que hicimos con Héctor Lozano, con Artemio de Brasil. Pues si esto es una máscara, digamos, no ventilada, se coloca en la salida de la máscara el filtro y luego pues da acceso a la válvula exhalatoria, de manera que el paciente expira y la expiración pasa primero por el filtro antes de que el aire salga al ambiente. Si es de esta manera como está conectada con un circuito de fuga, pues imagínense que esta es la máscara no ventilada, el aire pasa primero por el filtro y debe colocarse un puerto exhalatorio porque no tenemos válvula. Entonces, y la máscara no tiene puerto exhalatorio porque es no ventilada, de codo azul. Así que necesitamos que haya una salida del aire. Pero antes de que el aire salga, pasa por el filtro y esto minimiza la dispersión. Otro mito, no se puede ventilar COVID-19 con un bilevel invasivo. Falso. Sí se puede ventilar, pero no se debe. ¿Por qué? Porque si el equipo tiene una capacidad turbina, digamos, de 24 horas al día, los 365 días del año, llega a un buen nivel de PIB, tiene los modos adecuados, puede ventilar, como decimos, hasta un perro muerto. Pero si el caso es complejo, si el caso es distrés respiratorio, necesitamos saber el comportamiento de la mecánica pulmonar, necesitamos garantizar ventilación protectora, necesitamos ver bucles, necesitamos una serie de información de la mecánica pulmonar que no podemos ver en un equipo tipo bilevel portátil. Así que si no hay ninguna alternativa posible, el paciente puede ventilarse con bilevel, pero lo estamos ventilando a ciegas. Va a valer mucho la experiencia y el conocimiento de quien ventile a un paciente en estas condiciones con un bilevel, pero el bilevel básicamente tiene las herramientas para hacerlo. No se debe porque estás ventilando a ciegas, no estás garantizando ventilación protectora y corres el riesgo de producir más daño pulmonar. El uso de BNI produce injuria autoinfligida o el famoso P-Sili. Habló de esto Gattinoni inicialmente. Esto es relativamente cierto. Un paciente que tenga un gran esfuerzo respiratorio, que recibe presión positiva, aumenta peligrosamente la presión transpulmonar. ¿Por qué? Porque la presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural. Si el paciente no está realizando un esfuerzo espontáneo, la presión pleural es positiva. Depende de la presión positiva del dispositivo, digamos, del ventilador. Así que vamos a suponer que es una presión media de la vía aérea de 10. Le restamos este valor positivo de la presión positiva y esto se convierte en una resta. Así que esto daría una presión transpulmonar de 9 centímetros de agua. Pero si el paciente está haciendo grandes esfuerzos, la presión pleural puede llegar a menos 15. Así que como menos por menos es más, esto se convierte en una suma y la presión transpulmonar, sin que lo sepamos, nosotros estamos viendo 10 en el ventilador, pero estamos dando 25 de presión transpulmonar y esto a partir de 6, de 10, como se ha publicado en algunas partes, produce injuria pulmonar. Así que un paciente que está conectado a un BiPAP y está haciendo grandes esfuerzos pulmonares, se está dañando el pulmón. El efecto succión de la presión negativa pleural ante una permeabilización inflamatoria resulta en edema pulmonar, en edema alveolar progresivo, alteración del surfactante que va a promover el colapso, atelectrauma y mayor injuria pulmonar. No es lo mismo el esfuerzo muscular del paciente porque aumentó la resistencia a la vía aérea, porque disminuyó el compliance, que el esfuerzo pulmonar que el paciente hace porque se fatigó la musculatura respiratoria. Si el caso es que aumentó la resistencia y disminuyó el compliance, hay que intubar al paciente y colocarlo a ventilación invasiva lo antes posible, porque si no, vamos a dañar todavía más el pulmón y lo vamos a convertir en un distrés respiratorio clásico. En el caso 2, en que lo que está ocurriendo es la fatiga muscular respiratoria, con el bilevel probablemente va a salir sin problema. Concluyendo entonces, y disculpen este palo de agua,
La cánula nasal de alto flujo ha tenido éxito indiscutiblemente en el manejo inicial del paciente COVID-19 con neumonía e hipoxemia leve, moderada, mejorando, y la hipoxemia leve y moderada y la neumonía, mejorando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la disnea, la saturación de oxígeno, aumenta el rango del tiempo de acción, te da más tiempo para analizar, te da más tiempo para estudiar al paciente, para entender lo que está ocurriendo y entonces tomar la vía terapéutica adecuada. Y la evidencia actual dice que ha disminuido la necesidad de intubación endotraqueal. Sin duda, es una herramienta sumamente valiosa, solo que hay que usarla adecuadamente. La cánula nasal de alto flujo es sumamente peligrosa cuando se utiliza sin los criterios y sin el conocimiento adecuado de la fisiopatología del COVID-19. La insistencia en prolongar el tiempo de cánula de alto flujo puede empeorar seriamente el pronóstico del paciente. En pacientes de continuación difícil, definitivamente la alternativa es ventilación no invasiva. El uso de ventilación no invasiva en pacientes con distrés respiratorio empeora seriamente el pronóstico. Si necesita usar cánula de alto flujo con una FiO2 mayor a 0,6, la cánula nasal de alto flujo no es la opción. Debe pasar a CPAP. Si el paciente está fatigado y no tiene distrés, pasar a B-level. Y si en una hora no está bajo control, pase a UCI y a intubación. El uso de ventilación no invasiva en pacientes con esfuerzo mecánico produce injuria pulmonar. La cánula de alto flujo debe usarse en espacios de presión negativa en lo posible. El personal debe estar protegido. El uso de mascarillas quirúrgicas sobre la cánula puede disminuir la dispersión. La ventilación no invasiva debe utilizarse con máscaras oronasales no ventiladas con filtro y puerto exhalatorio o con helmet. La oximetría en COVID-19 debe interpretarse de una manera diferente y no es proporcional a la PO2. Hay que ver la PCO2 para saber si la oximetría es adecuada o no, o es proporcional a la PO2. La alcalosis respiratoria típica del COVID debe evitarse en lo posible. Haga los cálculos necesarios para saber dónde está parado. Gradiente alveolar arterial de oxígeno, índice de ROX, PAFI, SATFI. Y ya por último, esto es un caso que me compartieron en una oportunidad. Este paciente tuvo 24 horas en cánula nasal de alto flujo y esta era la placa de tórax y se iba a pasar a intubación. Se decidió darle chance a otro método, progresar a CPAP, y esto con el CPAP, después de 7 horas, el cambio drástico de la placa de tórax. No quiere decir que CPAP sea mejor a cánula nasal, simplemente tienen indicaciones completamente diferentes. El problema con las cosas simples es que subestimamos su importancia. Muchísimas gracias por esta paciencia y espero pues haber satisfecho sus aspiraciones con esta charla. Te doy el pase, mi querida María José. Gracias, Armando, por tu intervención. Pues bueno, no sé si alguno de los participantes quiere activar su audio para hacer alguna pregunta o también pueden escribirla por medio de nuestro chat. Yo voy a ir leyendo ahí cerca de 74 preguntas. No sé, María José, tú me monitoreas el tiempo que tienen disponible. Yo voy a tratar de dar, digamos, una respuestas breves y concretas para tratar de cubrir la mayor parte de las preguntas o de las inquietudes. Listo. Entonces, María José, leo, entonces, o sea, voy viendo las preguntas en el chat y yo mismo respondo, ¿verdad? Sí, correcto. Ya. Ok, esto fue la parte inicial. Buenas noches, me encantaría tener la presentación. Este es mi correo. Te voy a pedir, María José, porque cuando se quite la presentación, yo no voy a tener acceso al chat y no voy a poder ver los correos.
Así que si me puedes hacer como una lista ahí después, o no sé si estás tomando los datos para Sí, ya están todos enviar, anotados. porque con mucho gusto les comparto la presentación. Encantadísimo, además. Ajá. Perdón, estoy leyendo aquí varias preguntas al mismo tiempo para dar respuestas más eficientes en lo posible. Y hay bastantes de buenas noches a todos. En tu chat privado, ahí puedes ver también. Ah, ya, no me había fijado, perdón. Ok. Ustedes recibir, ok. Esto es todo pidiendo la presentación. ¿Dónde veo el chat privado? Voy a enviar la presentación con mucho gusto. Me gustaría... ¿Qué suerte tiene? Bueno, hasta mientras te ayudo con una, bueno, porque algunos envían privado y otros los podemos leer desde acá, pero te ayudo con una que quisiera saber si la función mucoauxiliar se afecta cuando dejamos en modo no invasivo la humidificación de la cascada, puesto que la temperatura se encuentra entre 30 a 34 grados. Ajá, muy buena pregunta. Con la cánula de alto flujo, el tema de garantizar la presión relativa es muy importante porque el flujo supera la capacidad en tiempo de la mucosa de la vía aérea superior para calentar el aire a 37 grados centígrados. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un paciente intubado o con un paciente con una traqueotomía. Le damos ventilación mecánica, pero el aire no está pasando por el filtro natural de la vía aérea superior, por lo tanto, no se calienta y no convierte la humedad en relativa. Con la cánula de alto flujo esto ocurre. Con la ventilación mecánica no invasiva no es tan así. Hay hay mejor tiempo de que la temperatura del gas inspirado aumente y se logre humedad relativa. Sin embargo, también va a depender del paciente. Si es un paciente que está deshidratado o que tiene secreciones viscosas, etcétera, probablemente un filtro pasivo, un HME, no sea suficiente para garantizar la humedad relativa. Y el efecto en los cilios es independientemente del método, es dependiente de que se logre o no la humedad relativa. O sea, si no hay humedad relativa, ya sea un ventilador invasivo, en ventilación no invasiva, en cánula nasal de alto flujo, la afectación del movimiento ciliar es igual. Depende de la humedad relativa, no del el dispositivo. Así que, por lo general, y cuando la ventilación no invasiva, digamos, está dada con parámetros que no son muy altos, no necesariamente debe conectarse a un humidificador activo, digamos. Gracias al doctor Elías Nacal de Venezuela por su comentario. Excelente cirujano, además. Armando, ¿alguien desea que repitas las fórmulas para iniciar el alto flujo en adulto y neonatos? El neonato es muy fácil. Ves cuánto pesa el neonato y eso lo multiplica por 2. Y ese es el flujo. Es facilito. O sea, si pesa 3 kilos, con 6 litros por minuto le está dando alto flujo. En adultos es un poco más complicado, es volumen minuto por 3. No es complicada la fórmula, digamos, es 3 veces el volumen minuto equivale al flujo pico inspiratorio del paciente. ¿Cómo saco el volumen minuto? El volumen minuto es el volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria. Como no tengo manera de saber cuánto es el volumen tidal, lo estimo a 8 mililitros por kilogramo de peso. Otras personas lo hacen a 10 mililitros por kilogramo de peso. Eso lo multiplico por el peso del paciente y me da cuánto es el volumen tidal. Eso lo multiplico por la frecuencia respiratoria que le mido al paciente en ese momento y el resultado de eso lo multiplico por 3 y eso me da
el flujo pico máximo. Y tengo, ese es mi flujo pico, y fíjese que dice, bueno, pero yo le voy a poner de una vez 20%, 30% por encima, para que esté por encima del flujo pico. Pero lo que ocurre en la práctica es que cuando tú le colocas alto flujo al paciente, inmediatamente empieza a bajar la frecuencia respiratoria y ya el flujo pico inspiratorio del paciente baja. Por lo tanto, el cálculo que hiciste inicialmente con el paciente con frecuencia respiratoria alta es suficiente para que sea alto flujo. El rango de 30 a 50% por encima es como un rango de movimiento que te permite sin comprometer demasiado, digamos, el tema del barrido de CO2. Listo. ¿Alguien desea que le repitas nuevamente cada cuánto se debería medir el índice de ROX? Perdón, se cortó un momentico el audio. ¿Podrías repetir cada cuánto se debería medir el índice de ROX? Mira, hay diferentes protocolos. Hay unos que dicen debes medirlo a 1 hora de haber colocado la cánula de alto flujo, luego repetir el cálculo a las 2 horas, luego a las 4, luego a las 6 horas y así vas prolongando esto. Yo no estoy tan de acuerdo. Primero porque creo que la cánula nasal de alto flujo no debería usarse por tanto tiempo. Y segundo, porque tengo mis reservas con el tema de la saturación de oxígeno con respecto a la PO2 y podemos estar midiendo índice de ROX y estar todos felices y no nos estamos dando cuenta de que la PO2 continúa baja o incluso más baja de lo que teníamos inicialmente. Y esto enmascararía la necesidad de pasar a otra forma terapéutica. Ok, listo. Aquí